Buenas tardes. Vamos a dar paso a la intervención de José María Ridao. Agradecer a la Fundación, al Ayuntamiento, Pepe Caballero, al CEDE Jerez, a todos los organismos e instituciones colaboradoras y participantes en la celebración de este congreso, el que hoy estemos aquí. Creo que es un placer y un privilegio del que ahora vamos a disfrutar gracias a la presencia de José María Ridao. Actualmente es cónsul en París, nació en Madrid en 1961 y estudió Derecho y Filología Árabe. Se ha dedicado profesionalmente a la carrera diplomática, estando en Angola, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Angola, en Francia, en Guinea Ecuatorial, ha sido embajador en la UNESCO, también ha estado trabajando para la OCDE, jefe de estudios de la Escuela Diplomática. Durante un tiempo se retiró de la carrera diplomática para dedicarse a su pasión, que era escribir. Ha sido también colaborador del País y de la cadena SER, donde todavía sigue enviando sus artículos. Tertuliano, un hombre de pensamiento crítico, comprometido, una voz muy presente en el panorama político y crítico actual. Tiene publicado más de una docena de títulos que cabalgan entre el ensayo y la novela. Radicales de nosotros, La paz sin excusa, El pasajero de Montauban, La elección de la barbarie, El mundo a media voz, La desilusión permanente, Contra la historia, Excusa para el doctor Huarte, Agosto en el paraíso. Fue miembro del Consejo Editorial, como he dicho, del País, de la cadena SER, donde sigue colaborando. Ridao es un escritor que no se mantiene indiferente con lo que pasa, es un inquieto articulista, se pronuncia en temas de actualidad y llega hasta el fondo de cuestiones económicas, sociales, políticas, que están marcando la situación que tan gravemente nos contextualiza. España en el mundo, políticas internacionales, la situación israelí, la paradoja nuclear, el soberanismo, Cataluña o las opiniones de Cospedal en cuanto a la nómina de los diputados. También ahora nos dirá si será Obama o no quien continúa. Desvinculado en la actualidad de organizaciones políticas, ha manifestado en alguna entrevista que estar en una estructura implica una pérdida de libertad y que a estas alturas para él lo importante es representarse a sí mismo. Hoy, en este 14º Congreso organizado por la Fundación Caballero Bonal y la Consejería de Educación en torno a transgresores y heterodoxos, Ridao, reconocido sobradamente por sus discursos inteligentes y brillantes, defensor de la radicalidad y del pensamiento libre, nos hablará de ficción y heterodoxia. Seguro que su mirada ágil y original, documentada y lúcida, apoyada en su formación, experiencias, en la historia, la creación, la religión, la ciencia y la política, nos sirve hoy para arrojarnos otra perspectiva con la que enriquecer nuestros puntos de vista sobre estos planteamientos. Ficción y heterodoxia o realidad y transgresión. José María Ridao, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que cuesta mucho reconocerse en presentaciones tan generosas como las que acaban de hacer, y lo que es, sobre todo, para el que tiene que tomar la palabra a continuación, es un grave compromiso, porque es difícil no defraudar las enormes expectativas que Blanca ha suscitado, imagino, en ustedes, sobre lo que yo les puedo decir esta mañana. En cualquier caso, déjenme empezar agradeciendo a la Fundación Caballero Bonal, al propio Pepe Caballero,
a todos los que trabajan en la Fundación, el hecho de haberme invitado a participar en estas jornadas y el hecho de que finalmente hayamos podido encontrar esa oportunidad de venir a Jerez y de venir a las jornadas, que son ya unas jornadas clásicas en el panorama crítico y en el panorama intelectual español, como son estas jornadas que organiza anualmente la Fundación. Ha habido otras ocasiones en las que no pudo ser y, como les digo, me alegro enormemente de estar aquí y agradezco mucho la generosidad de la Fundación y a las personas que la dirigen por haberme dado esta segunda o esta tercera oportunidad para conseguir efectivamente hablar sobre la cuestión. Efectivamente, la materia de mi intervención esta mañana es tan escueta, pero al mismo tiempo tan amplia como ficción y heterodoxia. Y a la hora de abordar una cuestión tan escueta en su formulación, pero tan amplia en sus consecuencias y en su contenido, yo creo que vale la pena empezar por unas palabras relativamente recientes, teniendo en cuenta el ámbito de siglos que puede abarcar esta idea de ficción heterodoxia, que son unas palabras de uno de los personajes de Manuel Azaña en La velada en Benicarló. Dice allí uno de los personajes, en un momento de angustia de los muchos que se producen en ese diálogo extraordinario, que yo creo que es una de las grandes obras literarias españolas del siglo XX, mal interpretadas justamente por su condición de heterodoxa, dice uno de los personajes: no se escucha la queja murmurante al margen del ortodoxo, somos sus herederos. Lo llamativo de esta frase del personaje de Manuel Azaña, de esta frase de Azaña, es que no se reivindica como heterodoxo, sino que habla de una queja murmurante al margen del ortodoxo. Esto nos pone en la pista de varias cuestiones referidas a la heterodoxia. La primera de ellas es que no es posible definir la heterodoxia. Al contrario, lo que está definido, y está definido de una manera concluyente, de una manera, me atrevería a decir, en muchas ocasiones fanática, es la ortodoxia. La heterodoxia no es más que la respuesta en términos de libertad, la respuesta en términos de resistencia a una ortodoxia. Y eso queda de manifiesto, como digo, queda implícito en esta frase de Manuel Azaña de la queja murmurante al margen del ortodoxo. Esta idea de contraposición de lo ortodoxo a lo heterodoxo, entendido como respuesta, entendido como liberación, entendido como resistencia al ortodoxo, tiene una larga tradición no solo literaria, sino también, y yo diría que sobre todo, filosófica. No es casualidad que una de las frases más reiteradas de Heráclito, que fue utilizada por el pensamiento marxista, que después retomó Simone de Beauvoir, por ejemplo, aplicándola a las corrientes políticas francesas de los años que le tocó vivir, sea la frase en la que se dice que la verdad es una y el error es múltiple. Esta frase lo que plantea sobre todo es una cuestión de poder, es una cuestión de quién tiene la capacidad de decir cuál es la verdad que convierte a todas las otras posiciones en esos múltiples errores. Esa frase, como digo, esa sentencia de Heráclito será reproducida, reiterada en diversas variantes a lo largo de la historia y, como les digo, una de las formulaciones más claras es la de Simone de Beauvoir, que utiliza contra los enemigos de su posición, que en ese momento era muy próximo al Partido Comunista en Francia, para decir: estáis todos equivocados, estáis todos confundidos si no defendéis la verdad única frente a esos errores múltiples que vosotros representáis. Eso significa que efectivamente, como les decía, la heterodoxia no se puede definir en un contenido preciso, quizás sí se pueda definir como una actitud de rebelión, como una actitud de respuesta a la ortodoxia, pero por el contrario, la ortodoxia sí tiene una definición precisa. Una definición precisa, tiene un contenido, y tiene un contenido, y este es el segundo elemento que también queda presente, queda implícito en la frase que les decía de Manuel Azaña, que es la vinculación de la ortodoxia con el poder. No hay ortodoxia sin poder. O dicho de otra manera y llevando el razonamiento al extremo, cualquier idea, por extravagante que sea, puede resultar ortodoxa si esa idea es suscrita, apoyada, utilizada como programa por parte del poder. Es el poder el que tiene capacidad para fijar
la ortodoxia, la capacidad para seleccionar una entre múltiples ideas, decir que esa idea es la verdad e inevitablemente convertir al resto en errores múltiples. Convertir entonces un espacio que es un espacio variado, un espacio determinado o condicionado por la libertad, convertirlo en ese lugar de la confusión y, en definitiva, como dirían desde el poder, de la heterodoxia. Si nos referimos ahora a la heterodoxia y la ficción, y nos referimos sobre todo a la heterodoxia y la ficción en la propia historia literaria, en la historia del pensamiento español, habrá que analizar, siguiendo también aquella frase de Azaña, cómo ha sido el poder político en España para que efectivamente sea un país donde tantas veces se ha producido esa colisión entre una ortodoxia y la heterodoxia o las múltiples heterodoxias. Y la característica fundamental, a mi juicio, del poder político en España, hablando, como digo, en términos muy generales, en términos que tratan de resumir una experiencia larga de siglos en una idea fundamental, es que ha sido básicamente un poder integrista. Integrista no solo con respecto a la religión, sino integrista con respecto a ideas más recientes, como puede ser la nación u otras. Es un poder, como digo, con tendencia al integrismo, es un poder que necesita, por consiguiente, de una idea que afirmar como única, verdadera, y una idea desde la que perseguir, desde la que reprimir, desde la que prohibir la expresión a otros individuos, súbditos, ciudadanos, cuando hubo ciudadanos, que no participaban de esa idea que el poder ha establecido como única verdad. El poder en España ha sido integrista probablemente porque el momento histórico, uno de los momentos históricos decisivos, fuera el de la reunificación peninsular, de los reinos peninsulares, no en torno a valores que también existían en ese momento, como podía ser pues, la ampliación territorial como fórmula para conseguir digamos, mayor prosperidad, sino en torno a una idea. Lo que ocurre, como conocen bien, a partir de 1492, lo que ocurre a partir del siglo XV en España, es que hay un determinado poder político que abraza la causa cristiana, que abraza definitivamente la causa católica y con esa causa abrazada decide prescindir y decide expulsar al resto de poderes que buscaban legitimidad en credos diversos. Los reyes católicos son los que ponen en circulación un relato de la historia de España que resumidamente viene a decir que los españoles expulsan a los judíos y a los moriscos en un momento de nuestra historia, 1492, 1609 para los moriscos. Y da la impresión de que el debate habría que hacerlo en torno a esa idea de si España efectivamente expulsa a los judíos o a los moriscos o existen relatos alternativos, si existen verdades alternativas. Lo que nos damos cuenta es que, en realidad, el poder político en ese momento está haciendo una operación ideológica de acuerdo con la cual, para ser español, es necesario, sobre todo y exclusivamente, ser cristiano. Es decir, cuando dicen los españoles expulsan a los judíos y a los moriscos, están planteando la historia de España como una pugna entre nativos y extranjeros llegados de fuera, con ideas distintas, con credos distintos, cuando en realidad se podía abordar esa cuestión, ese relato, desde una fórmula diferente, que es una fórmula, por cierto, que será la que recoja Cervantes en el Quijote. Esa fórmula lo que propone no es que se cuente la historia de España diciendo los españoles expulsan a los judíos y a los moriscos, sino que lo que propone es que se cuente la historia de España diciendo los cristianos españoles expulsan a los españoles judíos y a los españoles moriscos. Como diría Cervantes en el Quijote, eso nos plantea el problema en términos de libertad de conciencia y no en términos de invasiones originarias que transmiten legitimidades para expulsar a invasores que supuestamente llevaban 8 siglos en España. Si el carácter integrista del poder político en España se hubiera detenido en ese momento de la reunificación familiar o hubiera sido abandonado en otros momentos de los diversos avatares que vive un país, podemos decir que esa pugna entre ortodoxia y heterodoxia en España hubiera sido más limitada.
pero es que no solamente se mantuvo el carácter integrista del poder en el momento de la guerra de Granada o de la expulsión de los judíos y los moriscos, es que la expansión en las Indias fue una expansión que llevó a radicalizar el carácter integrista del poder político. Es decir, al mismo tiempo que ese carácter integrista obligaba a expulsar a judíos y moriscos en España, la península, obligaba a, digamos, incorporar nuevos territorios y nuevas poblaciones sobre la base de ese principio, sobre la base de la idea de la cristiandad, del catolicismo. Se da así la paradoja de que el mismo poder político que prescinde de súbditos en su territorio más cercano va a buscarlos y trata de incorporarlos en territorios más lejanos. El poder integrista, el carácter integrista de ese poder se ve reforzado sistemáticamente con la empresa de ampliar los territorios dependientes de la monarquía española, y podemos decir, por no hacerlo extraordinariamente largo, que lo mismo ocurre con los territorios de la corona en el continente europeo y en otros lugares. En todo momento se trata de justificar y de garantizar la unidad en torno a la idea cristiana, en torno a la idea española, a la idea católica, y confundir, por tanto, cristiandad o catolicismo con España. Es confundir ese carácter integrista y ahondar ese carácter integrista del poder político en España. Ese poder político y ese carácter integrista continuará siglos después. Insisto, para no hacer extraordinariamente largo y prolijo el recorrido, detengámonos en algún otro elemento, como puede ser la Ilustración, como puede ser el proyecto ilustrado en España. Un proyecto ilustrado donde el pensamiento nacionalista, o lo que yo me atrevería a llamar pensamiento muchas veces criptonacionalista, como puede ser el de cierto Ortega y Gasset, llegan a decir que es un pensamiento, el pensamiento ilustrado, el momento de la Ilustración, que no existe en España. Ortega y Gasset llega a decir en algún momento incluso que el siglo XVIII es el menos español de todos los siglos de la historia de España. La verdad es que es difícil saber cómo se mide la españolidad de los diversos siglos, pero siempre Ortega dispuso de, en fin, un instrumental intelectual que solo era propio de él y que los demás no podíamos más que mostrar pasmo y asombro sobre sus afirmaciones. Y esta es una de ellas. Afirmación que no pasaría de ser jocosa si no pusiera de manifiesto una vez más ese carácter integrista del poder en España. Si no pusiera de manifiesto que efectivamente en un determinado momento de la evolución del proyecto ilustrado que existe en España como existe en el resto de Europa, el giro de los acontecimientos políticos hace que los ilustrados se asocien ahora ya no con los musulmanes o con los moriscos o con los judíos, sino con los franceses. Que el ilustrado español no pueda ser sencillamente eso, un ilustrado español, o por mejor decir, un español ilustrado, de manera que el sustantivo sea español y el adjetivo ilustrado, sino que automáticamente el poder, el carácter integrista del poder, lo convierte en afrancesado. Otro tanto ocurrirá, y por razones distintas, cuando al final de la Segunda República Española, un proyecto nacionalista y de corte autoritario, como es el que encarnan las tropas rebeldes del general Franco, decida plantearse cómo designar, cómo tratar a quienes han estado del lado de la República. Una vez más, lo que hace ese poder político integrista es recuperar las glorias pasadas, cantar las alabanzas de cómo España fue una España cristiana, de cómo estuvo contra la Ilustración, de cómo Francia encarnaba todos los males y, en definitiva, convirtiendo a los españoles republicanos en sencillamente anti-España, cuando no directamente personas a sueldo de la Unión Soviética y del comunismo internacional. Era siempre el mismo recorrido, era siempre con variaciones de la idea, esta naturaleza integrista del poder. Naturaleza integrista del poder que hace que, por ejemplo, se pueda sentir una extraordinaria emoción cuando, volviendo otra vez a Azaña y a su tumba en Montauban, se vea que la placa que le dedican los españoles que están al cabo del tiempo, siguen en Montauban, después de la muerte de Azaña, sea una placa en la que
con muy pocas palabras vuelve a decir lo esencial sobre la historia de España y vuelve a poner en evidencia el carácter integrista de su poder. Las personas que dedican esta placa al antiguo presidente de la República no dicen los republicanos españoles a su presidente, Manuel Azaña. Lo que dicen es los españoles republicanos a su presidente, Manuel Azaña. Es decir, una vez más, lo que subrayan es que español es el sustantivo. Se puede ser español siendo cristiano, musulmán, judío, morisco, republicano, comunista, anarquista o, por qué no, católico, cristiano o de cualquier otra condición. Si el sujeto, el sustantivo es españoles, todo lo demás es adjetivo y eso es justamente lo que está impidiendo de manera sistemática el poder integrista español con diversas manifestaciones, con diversas variantes, con diversas variaciones. Frente a este poder integrista, la literatura española ha dado ejemplos de colocarse en una posición de resistencia, de colocarse en una posición de libertad, una posición de crítica, también en la Ilustración. Lo ha dado durante la República Española, lo ha dado a lo largo del siglo XIX, durante la configuración del canon realista de la novela española, o lo sigue dando de algún modo en la literatura contemporánea y también, digamos, sigue mostrando en ocasiones su necesidad por aquello de ver que se ha perdido de vista esa necesidad de heterodoxia, esa necesidad de resistencia hacia las derivas integristas del poder. Lo interesante de esta literatura española, también resumiéndolo de manera muy sumaria para dejar tiempo para el coloquio, lo interesante de esta literatura es que, en primer lugar, suele recurrir con extraordinaria frecuencia al humor. No es casualidad que la manera de digamos, hacerse perdonar la resistencia, de hacerse perdonar la libertad frente al poder integrista, frente al poder autoritario, en definitiva, sea el de colocar en sordina, colocar en la distancia todo aquello que se dice del poder o que se dice de uno mismo como fórmula para criticar el poder. Vemos que es una literatura, esta literatura de resistencia, que veremos viendo en determinados momentos, en la que el recurso al humor es un recurso frecuente. Pero hay un elemento adicional al que yo quisiera prestar algo más de atención y es una segunda característica de esta literatura, que es su dificultad, por no decir su imposibilidad, de colocarse dentro de un género establecido. Es sorprendente ver la frecuencia con que la literatura de resistencia, esta literatura que hay que llamar heterodoxa, pero siempre teniendo presente que heterodoxo no significa nada, que lo que significa, lo que está correctamente o minuciosamente definido es ortodoxo y apoyado por el poder, la frecuencia con que esta literatura, que digo, tenemos que llamar heterodoxa, rompe con los géneros establecidos, pone en cuestión los géneros literarios heredados, necesita sobrepasar los límites, no ya de la ideología que la ortodoxia impone, sino también los límites del género. Probablemente, y esto es una explicación posible, esta necesidad de ruptura del género venga de la necesidad de desautomatizar la lectura, de desautomatizar la percepción del lector hacia aquello que está leyendo. Un género, un patrón novelístico en este caso, hablando de ficción, es un patrón que lo que hace es colocar al lector en posición de saber qué tipo de texto está leyendo, es decir, es una especie de pacto con el lector, en el que implícitamente se dice lo que usted está leyendo es ficción, esto es una novela, y además le hace esperar, digamos, lo que Jean Genet en algún momento llamaba las distintas paradas del trayecto de autobús. Pues ya sabe que hay un planteamiento, que hay un nudo, que hay un desenlace y que la novela pues acaba resolviendo los conflictos que planteaba. Es decir, como decía Jean Genet, el modelo de la literatura del canon del XIX, pues lo que hace es ese trayecto en autobús. Los heterodoxos, quienes se oponen al poder, quienes por tanto arriesgan frente al poder, necesitan colocar al lector en posición de alerta. Y para colocarlo en posición de alerta, lo que no puede es ofrecerle un género establecido, un género cerrado, unas pautas de escritura y de lectura que lo que hacen al final es adormecer la tensión, adormecer la tensión ideológica y hacer que el avisado lector al que se dirigen
los autores, con frecuencia los autores del siglo de oro, los autores de la edad conflictiva, no esté tan avisado, ese avisado doctor no sea tan avisado, no esté tan pendiente de lo que se le dice. La oposición desde la heterodoxia a ese poder integrista tuvo, como ya he señalado, un momento importante, un momento decisivo en lo que se suele denominar el siglo de oro y que Américo Castro llamaba la edad conflictiva. Aparte de este recurso al humor, aparte de este recurso a desguazar, a sobrepasar los géneros, lo que observamos en esa edad conflictiva es lo que el propio Américo Castro subrayó con insistencia y que muchas veces fue malinterpretado. Y es que los autores, o algunos de los autores más valiosos de ese periodo, son autores que no participaban del consenso, que no participaban de la ortodoxia, que no participaban de la idea, de las características nacionales que exigía el poder político. La condición de conversos que suele subrayar Américo Castro frente a algunos de los autores principales del siglo de oro es una condición que lo que remite es a esta cuestión, a la mirada exterior, a la imposibilidad de sentirse integrado en la ortodoxia, a la necesidad, por tanto, de plantear cierta resistencia. Esa resistencia se plantea sin duda en la Celestina, se plantea en Fernando de Rojas, autor converso, como pone de manifiesto Américo Castro, y se manifiesta también en la estrategia narrativa de esta novela dialogada que es la Celestina. Es sorprendente que Fernando de Rojas señale desde el principio que él no es el autor completo de la Celestina, sino que se limita a acabar una obra cuyo primer capítulo, primeras páginas, encontró por casualidad. De por sí, la confesión es una confesión sin sentido, en la medida en que las primeras páginas, el primer capítulo, es una minucia comparado con la totalidad de la obra. Es como decir pues, que alguien, en fin, que Faulkner se declarara autor incompleto de Palmeras salvajes porque las 10 primeras páginas las encontró en un cajón de un colega en los estudios de Hollywood donde trabajaba como guionista. No se deduce de las 10 primeras páginas de Palmeras salvajes o de cualquier otra novela de Faulkner, o no se deduce de las primeras páginas de la Celestina, la totalidad del relato, la totalidad de lo que se cuenta en la Celestina. Es interesante que lo que Fernando de Rojas está tratando de hacer es desautorizarse. Está tratando de decir no soy el responsable completo de lo que aquí se cuenta y por tanto no tengo por qué pagar frente a la ortodoxia, frente al poder ortodoxo, todas las consecuencias que se derivarían de lo que aquí digo. Porque lo que se dice en la Celestina es un ataque frontal frente a la ortodoxia del poder político en ese momento. Lo que se dice en la Celestina es que, como se ve claro en el lamento de Pleberio, es que Dios, el Dios cristiano, el Dios en cuyo nombre se está llevando a cabo y se está construyendo una autocracia importante en el poder político en España, es un Dios que se puede confundir con el amor humano. Es un Dios que es tan arbitrario como puede ser el Dios humano. Es un Dios que puede exigir sacrificios sin razón, como exige el amor humano. Por tanto, lo que Pleberio está diciendo y da a entender a lo largo de este estremecedor lamento por la muerte de su hija, lo que da a entender es sencillamente que Dios es una construcción de los hombres, una construcción que probablemente desaparezca con los propios hombres. Es la criatura que el hombre, que el ser humano encuentra para responsabilizarlo de todo lo que existe, pero también para eximirse de responsabilidad por todo lo que está padeciendo. La riqueza extraordinaria de la Celestina, la riqueza ideológica extraordinaria de la Celestina, es una riqueza que solo se puede manifestar en un momento de triunfo de la ortodoxia si el autor recurre efectivamente a unas estrategias de desautorización constantes, a unas estrategias en muchas ocasiones de humor, en muchas ocasiones de ponerse en segundo plano frente a lo que está contando. Podríamos pensar que estas estrategias, que esta
pugna entre la ficción y la ortodoxia se da solamente en Fernando de Rojas, pero lo que observamos es que es prácticamente una constante en la literatura española o en la gran literatura española del periodo. También Cervantes se desautoriza, también Cervantes dice que él no es el autor del Quijote, también Cervantes dice que él se limitó a coger un manuscrito que había encontrado por azar en la plaza de Zocodover y dárselo a un morisco para que se lo tradujera, y que los errores que allí aparecen pueden ser errores de traducción o en cualquier caso no son del autor los errores que allí constan, y que por tanto él no debe pagar las consecuencias de lo que allí se dice. Es como si diera la vuelta al calcetín y en la vuelta del calcetín el poder ortodoxo se encontrara sin saber qué sombra perseguir. También, como en la Celestina, lo que ocurre en el Quijote y lo que ideológicamente representa el Quijote es un desafío importante a la ortodoxia del poder político en la España del momento. Durante muchos años fue muy difícil leer el Quijote en su dimensión de revulsivo ideológico en España, de documento de resistencia en España, sencillamente porque el nacionalismo español de finales del XIX hizo una interpretación nacionalista de esa obra. Gran parte de la generación del 98 contribuye a esta construcción nacional, contribuye de manera destacada Unamuno, contribuye Ganivet, contribuyen prácticamente todos los autores de esa controvertida denominación de la generación del 98, y lo hacen efectivamente desde una convicción nacionalista muchas veces no expresa. La convicción es que la Europa que en esos momentos se ha embarcado en una empresa colonial, como es la empresa del reparto de África, a partir de la Conferencia de Berlín de 1885, es una Europa que va a tratar de buscar la unidad de esos territorios y la integración de esas poblaciones, no a partir, como había hecho Castilla en el siglo XV, no a partir de la idea cristiana, no a partir de una idea religiosa, no a partir del Dios verdadero, sino que va a hacerlo a partir de la ciencia, que es, digamos, el estadio definitivo de la evolución humana y de la que se dice exactamente lo que la Castilla de la época, los reyes católicos del momento de la expansión en las Indias, dicen de la religión católica. Es la única verdad, la ciencia, como era la única verdad la religión católica. Y de ahí que se produzca muchas veces el mismo fenómeno. No es que las potencias europeas aspiran a colonizar y por tanto a apropiarse de África, sino que tienen el deber moral de llevar la verdadera luz que encarna la ciencia a esas poblaciones, y por otra parte, en nombre de esa luz verdadera que significa la ciencia, están autorizados a cometer las mayores tropelías. Es un mecanismo que en el fondo remite a la superioridad. Es un mecanismo que se aplicó en nombre del Dios verdadero en el siglo XV, que se aplica en nombre del hallazgo definitivo de la humanidad, como es la ciencia, o que se volverá a repetir en fechas muy recientes cuando se invada Irak en nombre de la gran idea, de la única idea que la humanidad ha dado para gobernarse adecuadamente, que es la democracia. En todos estos casos, y tenemos que volver al pensamiento clásico, ocurre lo que señalaba Erasmo: se hace la guerra en nombre justamente de aquello que impide que se haga, que es el Dios verdadero, la ciencia o la democracia. Se acaba haciendo, digamos, la guerra en nombre de eso. Los autores del 98, digamos, no llegan evidentemente a la guerra de Irak, pero sí perciben que lo que está cambiando es el fundamento de la superioridad de las naciones. La superioridad en ese momento es una superioridad en torno a la ciencia, y ellos lo que proponen es retornar a la superioridad en torno a la idea religiosa. Ellos dicen, muy bien, Europa puede tener la ciencia experimental, pero nosotros disponemos de la ciencia más alta que ha creado la humanidad, que es la ciencia de Dios, que es la teología. Los autores del 98 dicen, muy bien, como en algún momento dice Unamuno, ellos tienen los teléfonos y las máquinas de coser, pero allí donde un pie español pone su planta, allí crece una idea de Dios que es completamente distinta y que es superior a la de los pueblos que van a colonizar en nombre de esto. Y acaba diciendo Unamuno, y acaba diciendo en gran medida la generación del 98,
ellos podrán tener efectivamente las grandes construcciones de la ciencia, los grandes teoremas, pero nosotros tenemos a Cervantes, o mejor dicho, tenemos el Quijote. La interpretación que hace el 98 del Quijote es una interpretación en la que en todo momento se trata de desautorizar, de tomar en serio lo que dice Cervantes sobre su autoría. De tomarla en serio, digo en sentido ideológico, no que crean que en Zocodover efectivamente Cervantes encontró el manuscrito del Quijote. Tomar en serio en el sentido de que, precisamente por la visión nacionalista que se está aplicando al Quijote, de lo que se trata es de decir que el Quijote es una emanación del alma española, es una emanación del alma del pueblo, y por tanto la mediación de Cervantes sobra. De ahí que la generación del 98, en su visión nacionalista del Quijote, lo que haga sistemáticamente es decir que Cervantes es un ingenio lego, que es alguien que es inferior a su creación, que incluso el espíritu español le llevó la mano para escribir el Quijote, pero que podía haber escogido a cualquier otro amanuense. La idea que hay detrás de esos planteamientos es una idea que en el fondo lo que está diciendo es, para el pensamiento nacionalista de origen romántico, de raíz romántica, tiene más valor una obra anónima hecha por el pueblo, por ejemplo el derecho consuetudinario, que una obra con autor. La manera de hacer una lectura nacionalista del Quijote que oponer a la digamos, superioridad de otras naciones es insistir en que Cervantes era un autor lego, en que no era relevante, que lo importante de esa obra literaria es exactamente su grandeza por el hecho de que representa el alma humana. Todo eso nos ha impedido, a lo largo de mucho tiempo, acceder al Quijote como lo que era, y que una vez más Américo Castro, en 1925, pone de manifiesto con un libro titulado El pensamiento de Cervantes. Cervantes, para Américo Castro, no es el ingenio lego que se dice, que señala la generación del 98, es al contrario un autor erasmista que lo que hace es expresar sus convicciones erasmistas a través de su obra literaria. Lo hace en concomitancia muchas veces de género con obras erasmistas como puede ser El elogio de la locura, con aproximaciones digamos narrativas similares, y desde luego es un autor erasmista en la defensa de esa libertad de conciencia, de esa conducción a la irrelevancia del rito en favor de la verdadera creencia y de la creencia profunda que defendía Erasmo. Toda esta acumulación de interpretaciones del Quijote impidieron, insisto, verla como lo que era, como una obra heterodoxa, como una obra que planteaba desde el humor, desde la ruptura del género, que planteaba desde una posición de resistencia un desafío abierto al poder de la época, y lo hacía por parte de alguien que, como subrayaba también Américo Castro, no podía participar del consenso. La evolución de la heterodoxia y de la ficción desde la heterodoxia en España evidentemente no tuvo siempre los tintes dramáticos que pudo tener en el siglo de oro que tuvo en la edad conflictiva. Hay un momento importante, a mi juicio, que es el siglo XIX, y hay una figura decisiva en ese siglo XIX que entra en el XX, que es la figura de Galdós. Galdós, a mi juicio, es quizá el autor español de su época y probablemente uno de los autores españoles de todos los tiempos que mejor ha interpretado ese mensaje de resistencia, esa heterodoxia de la literatura española de los siglos conflictivos. Es, por así decir, el mejor cervantino de los autores del XIX y probablemente de la historia de la literatura española posterior a Cervantes. Galdós, como pocos autores antes y después de él, es alguien que maneja extraordinariamente el contrapunto, esa capacidad de expresar las ideas más profundas, las ideas de mayor contenido y carga ideológica a través de situaciones que parecen en apariencia banales o que recuerdan situaciones banales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es uno de los discursos más bellos en defensa de la mujer caída
una prostituta que decide, en fin, recuperar su vida, que decide recuperar su dignidad. Es un discurso de alguien que acabará perdiendo la razón, como es Maximiliano Rubín en Fortunata y Jacinta. Ese discurso, ese bellísimo discurso en defensa de la dignidad de la mujer y de la capacidad digamos, de pasar páginas sobre errores, pecados, equivocaciones pasadas, ese discurso no está colocado por parte de Galdós en un momento solemne, está colocado en un momento en el que Maximiliano Rubín está pensando en decirle a su tía, doña Lupe de los Pavos, que se ha enamorado de Fortunata, que está decidido a llegar hasta el final con ella y que la razón es que la mujer tiene derecho a lo mismo que el hombre, a corregir sus errores, a salir de sus pecados, a ser perdonada. Y sencillamente cuando entra doña Lupe de los Pavos resuelve toda esa situación dándole en el cogote a su sobrino y acabando con aquel gran discurso que se suponía que iba a plantear. Esta técnica del contrapunto, que en Cervantes también encontramos, como cuando don Sancho Panza encuentra al Morisco Ricote y el Morisco Ricote hace un enorme elogio del rey que ha echado una raza infecta como la raza a la que él pertenece, lo cual era absurdo, es decir, qué gran rey este que nos expulsa a nosotros, ¿no? Que somos gente tan mala y tan... Es decir, era perfectamente absurdo el discurso si no se entiende el contrapunto. Como digo, esta idea del contrapunto es sobre todo Galdós quien la maneja. Pero no solo la idea del contrapunto, también retoma de esa literatura heterodoxa española y muchas veces no percibida por estas capas de interpretación nacionalista que tuvieron después. Galdós también interpreta la carga ideológica de esa literatura. En sus novelas, en novelas como La familia de León Roch, en las novelas de Torquemada, lo que encontramos son conflictos ideológicos y conflictos morales donde Galdós vuelve a tomar una posición que va en línea directa por los ilustrados, que va en línea directa por los erasmistas, que va en línea directa por todos quienes en España han defendido la resistencia frente a la ortodoxia, han defendido la resistencia frente a la idea única sostenida y apoyada por el poder y convertida en programa político. Galdós, en La familia León Roch, por ejemplo, plantea un conflicto que tiene resonancias, por así decir, clásicas, que tiene capacidad para vertebrar toda una visión de la literatura española antes y después de él. Y es el conflicto de si alguien que no cree en Dios puede tener una actitud moral, una actitud ética tan sólida, tan aceptable como quien mantiene una moral católica y una ética derivada del catolicismo. León Roch es alguien que tiene enormes dudas sobre la existencia de Dios o las manifestaciones de Dios y sistemáticamente adopta posiciones de una profunda honestidad, incuestionables la mayor parte de las veces desde el punto de vista moral y ético, y por el contrario, quienes defienden el papel del Dios católico, el papel del Dios cristiano en la conformación de una moral y de una ética, son personas cuyas acciones son difícilmente justificables desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Lo que está haciendo Galdós, una vez más, como sus más ilustres antecesores y como sus más ilustres sucesores, es plantear la necesidad de que el poder vaya progresivamente despojándose de su carácter integrista, que la ley no es lo mismo que el pecado, que la ética sin fundamento religioso es posible y que en España era necesaria una evolución en esa dirección justamente para que no siguiera existiendo esa pugna permanente entre ortodoxia, que está perfectamente definida, y heterodoxia, que es ese error múltiple que se ve desde el poder cuando se defiende una idea de manera muchas veces fanática. Permítanme, para acabar y dar paso al coloquio, solo hacer una reflexión acerca de la literatura más reciente, sobre esta vigencia o no de la heterodoxia en la ficción más actual. Por descontado, entiendan que aquí los juicios son mucho más leves, creo que necesitamos más perspectiva, necesitamos más tiempo, y entiendan también que los juicios son generales y no se refieren a autores en concreto ni a novelas en concreto, en la medida en que
digamos, cada autor, cada novela resuelve como puede los grandes contenciosos ideológicos de una época. Pero sí tengo que decir que veo con cierto reparo, y he visto desde hace tiempo con cierto reparo, esta deriva y esta moda de la literatura española hacia la reproducción y hacia la ilustración de periodos del pasado recientes de la historia de España. Ha habido una moda muy constante de novelas sobre la guerra civil, y creo que hubo incluso autores que anunciaron, o podríamos pensar que amenazaron con que a esto le iban a seguir las novelas sobre la transición democrática, y que así seguiríamos prácticamente dando un repaso a todos los acontecimientos de la historia de España para que todos ellos tuvieran su correspondiente novela, su correspondiente moda de novelas. Yo tengo muchas reservas, como digo, hacia esta evolución, hacia esta convicción de la última literatura española, y la tengo por varias razones. La primera es que no es una literatura heterodoxa, no es una defensa de la minoría muchas veces frente a la ortodoxia que impone el poder. Al contrario, es una literatura que ilustra lo que la mayoría, lo que hoy podría ser la ortodoxia, defiende. Las novelas, hablo en términos generales, por eso les decía que no son títulos concretos ni autores concretos, las novelas sobre la guerra civil no suelen mostrarnos un personaje abyecto cuyas razones acabamos comprendiendo. Suelen mostrarnos personajes a los que todos estamos dispuestos a darle nuestra aquiescencia y nuestra adhesión. No son novelas que van a contracorriente, sino que son novelas que van a favor de la corriente. Son personajes que, como digo, no son marginales o no expresan posiciones marginales para explicar sus razones, sino que son personajes instalados en lo que es el consenso mayoritario del sentir de la sociedad española en torno a la guerra civil. En segundo lugar, son novelas muchas veces que, con la excusa, o podríamos decir la coartada, de abordar estos temas candentes en la actualidad, muchas veces política española, sorprendentemente como podía ser la guerra civil, lo que están haciendo es rehabilitar formas narrativas, géneros que se daban por sobrepasados o que habían tenido su momento y que en este momento ya no se consideraban en vigor. Si se fijan, gran parte, insisto, gran parte, no es un juicio sobre novelas en concreto ni sobre autores en concreto, pero gran parte de la novelística sobre la guerra civil española ha rehabilitado las formas del realismo más básico, incluso podríamos decir que del naturalismo. Es decir, que de aquel intento de los heterodoxos en momentos conflictivos, en la edad conflictiva, que era sobrepasar el género para que el avisado lector pudiera estar más avisado, porque el texto literario era un campo de minas que necesitaba tener todos los sentidos en alerta para entender su mensaje, lo que nos encontramos es con que esta novelística lo que hace es sencillamente reproducir los patrones establecidos, es hacer que el avisado lector, si alguno queda, pues acabe adormeciéndose en lo que le ofrece el género. Y hay una tercera objeción, y esta tercera objeción es de naturaleza, podemos decir, pedagógica, vinculada a la ética y a la moral. No estoy convencido de que repetirnos una y otra vez que todos nosotros hubiéramos tomado el buen partido en la situación real de tener que tomar un partido dramático, nos ayude a tomar el verdadero partido, el partido correcto, si esa situación, ojalá no ocurra nunca, se nos presentara. Convencernos una y otra vez que nosotros tenemos muy claro que el 18 de julio del 36 hubiéramos estado en este lugar, no estoy seguro que nos sirva ni sea una pedagogía correcta para cuando nos enfrentemos a dilemas muy graves en nuestro país, nos preguntemos por el sistema y a través de la manera que se preguntaban los heterodoxos dónde estar, dónde debemos estar, y efectivamente tomemos el buen partido. Al contrario, yo creo que ese adormecernos en que nosotros tendríamos claro el buen partido en ese momento, en vez de mostrarnos las debilidades,
mostrarnos las trampas, mostrarnos los espejismos ideológicos que se generan en toda situación de tensión dramática, no nos ayuda a mejorar, no nos ayuda a prevenir, sino que al contrario nos adormece y nos puede llevar a graves errores. Esto no es una especulación banal, es algo que está pasando, es algo que ha pasado. Se habrán fijado ustedes cuántas veces en los últimos años, por no hablar de España y nuestro país y temas extraordinariamente conflictivos, cuántas veces la comunidad internacional ha estado buscando a Hitler. Hitler era Saddam Hussein, Hitler podía ser Arafat, o Hitler podía ser Sharon, o Hitler podía ser... La realidad de lo que estaba pasando es que, como alguna otra vez he señalado, estábamos provocando la República de Weimar entre nosotros. A fuerza de buscar a Hitler, estábamos destruyendo el sistema democrático. Y, sin embargo, todo el mundo tenía muy claro, una vez que alguien es designado como Hitler, de qué lado había que estar, qué posición había que tomar, qué decisiones había que seguir. No han sido buenos años para la comunidad internacional, no han sido buenos años para nuestro país. Esperemos que no haya dilemas trágicos que nos fuercen a elegir, pero si hubiera dilemas, lo que sí estaría, en fin, al orden del día, lo que sí sería bueno traer a la mente de nuestros conciudadanos, es que hubo gente, esos heterodoxos, esos resistentes frente al poder ortodoxo, que siempre se entendieron a sí mismos en esa manera que decía Azaña en la velada de Benicarló, que nunca se afirmaron como heterodoxos, sino que se vieron como una queja murmurante al margen del ortodoxo. Mientras nuestro país sea capaz de escuchar esa queja murmurante, creo que no tenemos razones para el miedo. Pero si el ruido llega a ser tan extraordinario, y hay que decir que en estos momentos el ruido empieza a ser excepcional, y nos impide oír esa queja murmurante, creo que las aguas de la ortodoxia se habrán cerrado sobre nuestras cabezas y la ficción y la heterodoxia habrán perdido su ocasión una vez más de conseguir que los españoles y en general los ciudadanos sean más libres de lo que lo fueron en el pasado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que no has defraudado para nada nuestras expectativas. Vamos a tener ahora unos minutos por si hubiese alguna intervención. Bueno, quizá a lo mejor una referencia. Yo creo que a tu propia obra recoge quizá estos planteamientos que nos ponen de arrojarnos luces sobre el pasado para resolver problemas de futuro. Creo que, bueno, sobre todo tu último libro también recurre mucho, bueno, desde Plutarco llegas hasta la actualidad precisamente, pues trazando toda esa crítica, ese saltarte lo establecido, esa búsqueda de lo que hoy precisamente estamos planteando. Yo no sé si entre los asistentes hay alguien que tiene alguna pregunta o alguna intervención. Sí, bueno, pues si quieres decir algo más. Bueno, sí, solamente por responder a lo que planteabas y lo dejamos, porque me imagino que ha sido una jornada muy larga, muy intensa. Este libro, Radicales Libres, que, como dices, arranca con Plutarco, no se puede entender, a mi juicio, sin un punto de partida previo, y es la crítica al discurso constante en estos últimos tiempos acerca de que vivimos una nueva era. Se fijan, nos dicen, las nuevas tecnologías han generado una nueva era, estamos ante una revolución civilizacional, dicen algunos,
Estamos ante un año cero, ante un nuevo comienzo de la historia. A mí estos discursos me parecen extraordinariamente peligrosos y me parecen siempre el preámbulo de la catástrofe. Y no por casualidad, no porque sea una secuencia mágica el hablar de la nueva era y llegar a la catástrofe, sino porque el discurso de la nueva era lo único que está transmitiendo es que renunciemos a la experiencia. Lo único que nos están diciendo al decirnos vivimos un año cero es todo lo que aprendimos en el pasado no sirve para nada. Y están diciendo algo implícito tan grave como eso, y es olvídense ustedes de los maestros y confíen en los profetas. Olviden ustedes de quien encarna la experiencia, de quien tiene como tarea transmitir la experiencia, la dura experiencia de largos siglos de historia. Olvídense de ellos y pónganse en manos de esos que dicen el mundo del mañana será una interlocución infinita entre redes sociales, todo el mundo tendrá a través de su teléfono móvil o de su portátil no sé cuántas maravillas. El discurso de la nueva era, en la medida que nos hace renunciar a la experiencia, nos hace perder de vista que muchas de las cosas que se viven ya se vivieron, que el ser humano puede cambiar la respuesta, y hemos cambiado mucho en las respuestas a los problemas, pero los problemas son extraordinariamente persistentes. Los problemas son cómo organizar una sociedad, cómo solidarizarse con quien menos tienen, cómo relacionar esa sociedad con la sociedad contigua que se considera extranjera. Es bueno hacerlo a través de la violencia o hacerlo a través de normas pactadas. ¿Qué régimen tienen esas sociedades distintas? ¿Son estados soberanos o son estados en los que se puede ingerir en nombre de la buena causa, sea la causa de Dios, la de la ciencia o la de la democracia? Es decir, son problemas extraordinariamente persistentes donde lo más suicida que se puede hacer es efectivamente declarar el año cero, declarar la nueva era y por tanto declarar que renunciamos a nuestra experiencia y que ya toda nuestra suerte queda en manos de los profetas. Jesús creo que tiene una pregunta para ti. No puedo dejar de pensar en la primera parte de su discurso. Usted privilegia como sustantivo la palabra español y detrás vienen los adjetivos que se le quiera poner. Pero ese discurso no lo comparten todos los que viven en España. A un catalán no le podría usted decir eso, o a un vasco. ¿No será que la derecha pone el adjetivo español después del sustantivo católico u ortodoxo porque ve que esa es una estrategia para mantener y conseguir esa unidad de la que hace bandera constantemente? Sí, yo creo que en fin, no lo asignaría solo a la derecha, creo que seríamos injustos. Hay personas en el pensamiento conservador español que es consciente de que español es el sustantivo y todo lo demás es adjetivo, pero sí es verdad que en España se está produciendo se está desencadenando un proceso que conduce efectivamente a la conversión de español en adjetivo y que, por tanto, lo que coloca adelante pues son otros factores con un alto potencial conflictivo. Yo, frente a lo que estamos viviendo, y por no entrar en las batallas políticas, en fin, que al final son más irrelevantes que las cuestiones ideológicas de fondo que se están movilizando, hay que ser conscientes de una cosa, y es que la realidad no nos es dada como tal. La realidad, como bien decía el físico Heisenberg, es la realidad y la forma de interrogarla. ¿Qué ocurre con los nacionalismos en Cataluña o en otros sitios, en Escocia? Que lo que ha fracasado en estos momentos era una manera de interrogar a la realidad fijada como consecuencia del horror de la Segunda Guerra Mundial, que lo que ponía por delante era la pregunta de cuál es la renta de las personas, qué niveles de solidaridad se tiene que establecer entre diversos niveles de renta, cuál es la formación de las personas, qué garantías tiene que dar el Estado para que haya políticas de igualdad de oportunidades en materia de educación o sanidad y otras. Es decir, todos esos conceptos, ese, por así decir, instrumental de conceptos, ha fracasado y no como consecuencia del azar.
Ha fracasado porque ha habido una política que ha dicho es irrelevante que existan instituciones, es irrelevante el Estado-nación. Se dice, está en crisis el Estado-nación. La realidad, desde que se ha decretado la crisis del Estado-nación, no hay más que más Estados y que son nación en un sentido más profundo de lo que eran sus predecesores. O es que Serbia, Croacia o la Bosnia de los proserbios o de los, digamos, musulmanes que llamaron con ese concepto nacional raro, es menos Estado-nación que Yugoslavia. Yugoslavia era mucho menos Estado-nación de lo que es la Serbia actual o lo es la Croacia actual. Por tanto, lo que está ocurriendo es que desde una convicción económica, desde esa idea neoliberal, que no es una reinterpretación del liberalismo, sino que es una agresión, una negación del liberalismo, se ha acabado con el aparato digamos, instrumental y conceptual con el que interrogábamos a la realidad. Ya no interrogamos a la realidad en términos de qué renta tienen los ciudadanos y qué políticas hacemos para mejorarlo. Ahora interrogamos a la realidad cuando el Estado no tiene capacidad de redistribuir, no tiene capacidad de ayudar, de garantizar la igualdad de oportunidades, y además se dice que está en crisis. Ahora la única oportunidad que se tiene de preguntar a la realidad es decirle, ¿y usted a qué nación pertenece? ¿Usted dónde ha nacido? ¿Usted, en definitiva, cuál es su tribu? Ese es el problema que tenemos también en España en estos momentos, y es una situación en la que lo que hay que resolver, a mi juicio, de manera prioritaria, no es tanto las respuestas, no es si vamos a una independencia, a un Estado federal, eso llegará o no llegará, será inevitable o no lo será, pero lo que debemos hacer es adecuadamente las preguntas. Las preguntas es recuperar el instrumental conveniente para interrogar a la realidad. Y en ese sentido hay que preguntar qué son los territorios ricos o las personas que viven en los territorios. ¿Quiénes son quienes se solidarizan? ¿Los territorios o las personas que viven en esos territorios? ¿Qué es lo que hay que priorizar? ¿El bienestar de un territorio, supuesto bienestar de un territorio, o el bienestar de las personas? Se cierran, sin duda, urgencias en Cataluña, pero se cierran aulas en Jerez. Por tanto, lo que estamos es ante la necesidad de preguntarnos qué hacemos con las instituciones redistributivas, con las instituciones que colocábamos bajo el paraguas del estado de bienestar y que en el fondo eran instituciones que nos garantizaban la condición de ciudadanos, es decir, la condición que respondía a las preguntas de renta, formación y no a las preguntas de origen, credo u otras. Había una pregunta por allí. Gracias por su exposición. En definitiva, yo creo que todos cuantos estemos aquí nos lleve a escuchar el murmullo de la calle. Desde las instituciones europeas se nos vende precisamente no la Unión Europea, sino el dominio alemán. Desde nuestras instituciones, algún miembro del gobierno habla de un golpe en la calle similar a un golpe de Estado con pistolas. En definitiva, no se pregunta por las personas que están en la calle, desahuciadas, estudiantes que no pueden continuar sus estudios porque no tienen becas. ¿Qué soluciones tenemos ante un Estado o una institución que realmente nos está vendiendo otra cosa? Nos está vendiendo la excusa de los nacionalismos. El nacionalismo español es tan peligroso como el nacionalismo catalán. Cada vez somos más mediocres y yo creo que la pregunta que le hago es ¿qué hacemos ante esto? Porque nos ocurrirá lo mismo que pusimos o que se puso en la tumba de Azaña. No lo hemos entendido. Muchas gracias. Mire, yo creo que es interesante la manera en la que formula usted la pregunta. ¿Qué hacemos frente a este Estado? Yo reformularía la pregunta diciendo, ¿qué hacemos desde dentro de este Estado? Lo que no tenemos es solución fuera del Estado o frente al Estado. Fuera del Estado
se puede colocar alguna iniciativa de algún dirigente autonómico que dice o se hace esto dentro de la ley o se hace fuera. Pero ese discurso, salvadas las razones ideológicas que lo mueven, ha podido mover también a muchos ciudadanos cuyas reivindicaciones son legítimas a decir esto o se hace dentro de la ley o da igual que lo hagamos fuera. Yo creo que el deber de Ciudadanos es advertir que la pregunta relevante no es qué hacemos frente al Estado, sino qué hacemos desde el Estado. Y eso lo que nos lleva es a hacer, que parece algo muy elemental, pero a veces las cosas elementales son las que convienen, nos lleva a hacer crítica política. Nos lleva a decir que determinada forma de gobernar puede no ser correcta, nos lleva a decir que muy bien que España se encuentre en una situación entre la espada y la pared debido a que en la Unión Europea no se forma la conformación de la voluntad política europea, no es resultado de la negociación, sino de la imposición de los países más fuertes. Podemos reconocer que la situación de endeudamiento española es insostenible, pero podemos pedir algo al Gobierno, que es que el esfuerzo tiene que ser equitativo. Todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo ante una situación dramática y en la que siempre encontramos ciudadanos que están peor que nosotros. Pero el Gobierno tiene que extremar la convicción y la gestión de la crisis de manera que la equidad quede demostrada permanentemente, que todos se nos pide un esfuerzo equivalente. Y sin embargo lo que hemos visto es que el Gobierno ha hecho esfuerzos para uno, amnistías para otros, recortes en un lado, apoyos a colegios concertados en otros. El problema, como digo, no es de programa político. Puede muy bien y es un programa legítimo. El problema es conceptual, es un problema, una vez más, de las preguntas que debemos dirigir a la realidad. Si un gobierno en una situación de extraordinaria dificultad como la que vivimos rompe con su principal tarea, que es la equidad, el que todo el mundo sea consciente de que el esfuerzo que hace es proporcionado a su capacidad y que las personas que tienen al lado, con más o con menos, hacen el esfuerzo que le corresponde. Si eso no lo transmite el Gobierno, lo que entramos es en una situación como la que estamos viviendo. Y tenemos que hacer crítica política también hacia el otro lado. Tenemos que decir que cuando se decía que no se puede salir de unas elecciones generales con una gravísima derrota y que el candidato que ha cosechado esa derrota diga no, yo no soy el responsable es mi antecesor y por tanto yo opto a dirigir el partido de la oposición y a 4 años de oposición, decir que esto no puede ser, que alguien tiene que asumir la responsabilidad política es importante. Y es importante decirlo también en estos momentos donde esa derrota se ha vuelto a producir. Porque en el fondo, ¿qué está diciendo ese partido? Está diciendo, mire, da igual que los ciudadanos no voten a ese candidato. Da igual, da absolutamente igual. Da igual que le hagan cosechar el peor resultado de la historia democrática del Partido Socialista en España. Lo importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo para nombrarlo secretario general. O, como ha ocurrido después de la última ronda electoral de este fin de semana, se diga, no, ahora vamos a hacer un cambio ideológico. Es decir, que lo único inamovible en un partido es el dirigente, pero la ideología la adoptamos de manera que podamos continuar. Los ciudadanos no son, por así decir, insensibles a toda esta cuestión. Los ciudadanos son avisados lectores, como lo eran los lectores de Cervantes o de Fernando de Rojas. Y lo que es importante es, sencillamente, recuperar aquella actitud, es decirnos, sí, somos avisados lectores, somos avisados electores, somos avisados ciudadanos, no haremos nada contra el Estado, porque el Estado es nuestra garantía, pero sí haremos mucho desde dentro del Estado. Sí exigiremos muchas responsabilidades desde dentro del Estado y de las políticas aplicadas dentro del Estado por el Gobierno y por la oposición. Vale, es la primera vez que habla así, en público. Bueno, yo era al hilo de todo lo que estás comentando. ¿Se me escucha? Sí, sí. Vale. Es que esto que está diciendo, de que desde dentro, ¿no? Nosotros somos ciudadanos y podemos cambiar esto desde dentro. Yo creo que es la única solución. Pero por otro lado,
últimamente, cuando ves a la gente en la calle, ves reportajes, ves informativos, escuchas la radio, cada vez que sale alguien, digamos, político, un político, y tiene que hablar de esto, y ya lo están haciendo de todo, porque lo he visto desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico catalán también, en un reportaje muy interesante. Las actitudes que nosotros estamos tomando, los deseos que tenemos de cambio, todos los movimientos que hay por parte de la ciudadanía, que puede que en principio sean demasiado espontáneos y un poco ingenuos, pero se nos está tachando a todos de antisistema. Y lo he escuchado así decirlo, antisistema. Y como sois antisistema, os vamos a poner enfrente la Fuerza de Seguridad del Estado. Es que lo he escuchado ya tanto por el Gobierno Nacional como un día en un reportaje de Jordi Évole con el consejero de Interior de Cataluña. Es que dijo exactamente lo mismo, hasta gente que pasaba por el lado en una manifestación y se llevó una torta, o le rompieron un brazo en este caso, le tacharon directamente de antisistema. No pasa usted por ahí, ya sabe a lo que se tiene que atener. O sea, es verdad que tenemos que cambiar las cosas de dentro, pero es que los mecanismos para cambiarlo están rígidos, completamente cerrados. Ellos no asumen la crítica por ningún sitio. Por un lado tenemos un gobierno que machaca con la mayoría absoluta que tiene, y por otro lado es que no hay nada, porque es que no se puede cambiar. La gente que, digamos, querría cambiar algo, no tiene a dónde mirar y a quién votar, porque nadie después se responsabiliza de un programa político. No sé si me he explicado bien. Gracias. Sí, no, ha explicado usted el problema que tenemos. Lo único, déjenme insistir en una idea, y es que somos ciudadanos porque el Estado existe. Sin el Estado democrático no seríamos ciudadanos, seríamos individuos. Y merecemos todo el respeto y por fortuna y de momento el siglo XX consiguió algún avance en reconocer a los individuos como tales individuos y reconocerle derechos implícitos y innatos como tales individuos. Pero la condición de ciudadanos la tenemos porque existe el Estado. Por tanto, es importante, por rígidos que sean los mecanismos, por difícil que sea la tarea, no perder nunca de vista que nuestra condición de ciudadanos nos obliga y nos exige actuar dentro del Estado, actuar dentro de las normas, conseguir nuestros objetivos dentro de los procedimientos que el Estado ofrece. Yo, desde luego, no creo que las personas que se manifiestan en toda España en estos momentos, hoy, si no me equivoco, no sé dónde he leído, que había 80 manifestaciones en Madrid, hoy mismo, o esta semana, no creo que sean antisistema. Creo que son ciudadanos que están ejerciendo su derecho de manifestación. Y lo que es importante es que todos extrememos el mensaje de que efectivamente somos ciudadanos ejerciendo nuestro derecho y reclamando nuestro espacio para la crítica política, pero que no, digamos, demos ocasión, no hagamos nada que nos pueda colocar la etiqueta de antisistema. Pienso que si nos atenemos a lo que ocurrió recientemente, el 25S en concreto, en torno al Congreso de Madrid, el Congreso de los Diputados, hay que subrayar que el procedimiento, las normas que nos hacen ciudadanos no autorizan a manifestarse en torno al Congreso. Creo que no hubiéramos perdido nada si esos ciudadanos se hubieran manifestado no en torno al Congreso, sino respetando las normas. La Puerta del Sol estaba al lado, o cualquier otra cuestión, porque si no, efectivamente, lo que ocurre es que se acaba considerando movimientos antisistema algo que paradójicamente, como pudo ser el 15M o el movimiento del 25 de septiembre, son movimientos a favor del sistema. Siempre he subrayado en las ocasiones que he tenido de plantearlo que la exasperación comprensible que tienen las personas que participan en estos movimientos en los años 60 dio lugar a la violencia, dio lugar a los fenómenos terroristas en Alemania, en Italia, en España tenía tintes nacionalistas de otra naturaleza, pero ese movimiento que también estudió Octavio Paz del terrorismo ideológico tuvo que ver con una exasperación como la que se ve hoy en las calles de Madrid o de otras ciudades. Y paradójicamente, y este es el gran valor, esa exasperación que vemos en nuestras calles no reclama, como reclamaba en los años 60, la creación de las brigadas rojas o de movimientos de este tipo. Al contrario, reclama la mejora del sistema. Bueno, prestemos atención.
prestemos atención a lo que están diciendo y al mismo tiempo quienes los dicen sean conscientes y no pierdan nunca de vista eso, que son ciudadanos porque existe el Estado y que lo que se plantea es una reforma y un cambio en las políticas que rigen el Estado, no un cambio del Estado, no la desaparición del Estado. Bueno, pues con esto terminamos la jornada de mañana de hoy. Muchas gracias. Perfecto.